Es que en particular creo que a mí lo que se me hace interesante es todo este tema como de la tecnodiversidad y de qué significa esta cosa como esta diversificación de técnicas que también son diversificación de vidas, ¿no? Y cómo esto se opone a esto que él llama el monotecnologismo. Y me parece importante principalmente porque ayer estaba viendo que en Estados Unidos sacaron como como una propaganda, como un spot publicitario sobre el proyecto espacial, ¿no? Y si no lo han visto, véanlo, está súper acá, como esta onda de a huevo, o sea, como ahora es el momento, ya saben, ¿no? Ahora es el momento para que te sumes a esto que es como el conocimiento del espacio. Y es toda esta carrera armamentística espacial. Y se me hace como bien interesante porque, claro, en el contexto en el que está Estados Unidos ahora, en donde nomás no tiene ni para dónde hacerse con la pandemia y así, que le invierta un chingo de barro pues, a su carrera espacial, sí es un poco como esta queja de la que habla Yukui, de, bueno, o sea, sabemos que este monotecnologismo lo que está haciendo es apostar no por la vida, digamos, o por las personas, o por yo qué sé, sino por el crecimiento económico, ¿no? Que es como la tirada de ese tipo de cuestiones. Y entonces, como que, no sé, en ese sentido me parecía importante como discutir en dónde vemos como que de hecho sea una respuesta como las agencias comunitarias que podamos tener respecto a esto, ¿no? Si de hecho la tecnodiversidad, como la plantea Hui, de hecho le hace frente a esto, pues, ¿no? Porque, digo, el vato de pronto es muy escueto en sus definiciones de tecnodiversidad y quizá habría que ir a revisar este texto de la cuestión técnica en China, pero me parece interesante como revisitar desde ahí la cuestión de la solidaridad. Y algo más iba a decir, pero en este momento ya se me olvidó. Sí, claro, pensando también en esta cosa que era, frente a esto que el vato dice como lo de las políticas de la inmunidad y no sé qué, y la unión, las Naciones Unidas y no sé qué, y la posibilidad de que, digamos, como de que la infoguerra, digamos, como nos posibilite, o pensar, que creo que es un poco su tirada, como si esta otra manera de pensar, digamos, las potencialidades técnicas nos permiten crear condiciones políticas que desde esa diversidad asuman, digamos, como otros retos que no sean solo los de las políticas de la inmunidad de los Estados-nación, ¿no? Y esto me parecía interesante pensarlo en relación con las cosas que hemos discutido o no en ese seminario, que han quedado un poco en relación con las feministas como Segato o como Yasna, que de cierta forma sí a lo que apuntan es a esto, ¿no? A crear, digamos, como, pues sí, como ciertas políticas de la amistad que lo que hagan sea, digamos, como asumir esa diferencia, ¿no? Y nada, y un poco algo que me conflictuaba, ya me acordé. Esto me conflictuaba porque en general creo que una de las cosas que seguimos asumiendo es que sí hay una distinción, digamos, como entre el cuerpo, es el cuerpo individual o como el cuerpo social, pero pensamos mucho que ese cuerpo, creo, está como pensado de manera orgánica y que entonces toda esta cosa informática como una especie de aparatejo. Y entonces, creo que la cosa es como si yo cuide... ¿Qué? Se cortó y no escuché lo último. No sé si a todos les pasó. Que no sé si a todos les pasó, pero como que lo último se me hizo robot. Lo que decía es que me parecía que seguía, al menos en esas discusiones sobre lo comunitario que he como medio revisado en Segato, en esta... en 2 o 3 morras que hemos revisado de los textos con ese seminario, como que sigue habiendo esta discusión de, se pone el cuerpo
Y sobre ese cuerpo, digamos, ya sea individual o colectivo, como que se usan, digamos, como todos los aparatos informáticos, pero como que no hay una manera de establecer, digamos, como esa y se sigue viendo esa separación. Y la pregunta que me surgía era si de hecho Yuk Hui, en esta cosa que él llama tecnodiversidad, como esto, como diversificación de las técnicas, pero también diversificación de los modos de vida, digamos, como entrelazados, de hecho eso se puede pensar, ¿no? Porque me resonaba mucho un tema de Segato que sacaba en una entrevista, que decía como, bueno, es que confiamos demasiado en la palabra, pero discutiendo este tema de si la distancia física no era una distancia social. Y ella decía que sí, y que, digamos, como no se podía subsanar esa distancia social de cierta manera, con aparatos, porque estaba dada, ¿no? Y todo esto era posible porque, digamos, porque nosotros pensábamos que se podía subsanar con aparatos, porque le teníamos demasiada, digamos, como confianza a la palabra, pero hay comunidades que no tienen esa palabra, sino que lo que importa es la presencia. Y pensaba en relación con eso, la discusión que saca Yasnaya todo el tiempo sobre la Sierra Mije, y cómo si hay una cuestión como bien, digamos, su organización política sí tiene que ver con el lenguaje, y eso es interesante, pero también con digamos, con este hacer acuerdos, pues, ¿no? Y esos acuerdos que se llegan en horas de asambleas y, digamos, un poco como que se llevan siempre con el... Entonces, ¿cómo podemos pensar eso? O sea, si nos sirve o no lo de las tecnologías. Es con lo oral, ¿no? Es como la idea del oral, lo que Derrida discutió con el egocentrismo, un poco que el oral trae la presencia, ¿sí? Claro. Hay como una idea de que está la presencia, está la comunidad, está el espíritu, o sea, vamos, Ana María o sea, por lo menos la voy a defender, Ana María sabe que en muchas de estas feministas, un poco lo que estás diciendo, hay como un resabio romántico en el sentido más simplón de la palabra, en donde la palabra está unida como a lo natural, ¿no? Y hay como una potencia ahí que no puede ser sustituido por técnicas ni por tecnologías, ni siquiera se puede aparatizar, ¿vale? Por eso, por ejemplo, la discusión con Segato, que es como la más clara, ¿no? De que en Argentina había un estado materno, ¿no? Entonces Ana María decía, bueno, ahí parece que está retomando cierta noción de naturalidad femenina, ¿sí? Pero la observación de Ana María iba dirigido a que no está pensando el Estado como una máquina o una técnica que se creó en un momento específico, ¿vale? Entonces, sí, o sea, para retomar exactamente lo que tú dices, y si quieres continúas, nomás para recalcar lo que me parece interesante, nos importa Hugh, ¿no? Lo que decíamos, porque discute eso, o sea, que las configuraciones sociales son técnicas, ¿no? Por eso toda la discusión sobre el monotecnologismo, ¿no? Sobre cómo el Estado va unido a este monotecnologismo, ¿no? Pero además no solo las condiciones sociales, ¿no? Porque eso parecería que cuando lo dices así, parece no haber escapatoria del claro, y por eso usamos las cosas como las usamos. Pero si, o sea, pero si este vato, digamos, como sigue comprometido con una tendencia crítica que ponga, digamos, el dedo en la llaga sobre la imposibilidad, como cierta imposibilidad de la instrumentalidad para dar cuenta de todo lo técnico, entonces habría que decir que de hecho es la producción de lo que es como técnico mismo, lo que no puede ser pensado al margen de lo técnico, como lo dice en el texto que revisamos la última vez, ¿no? Esta cosa bueno, por ahí dice. Entonces, de cierta forma, o sea, por eso quizás lo que habría que volver a pensar es cómo, digamos, como saldamos ese gap que hay ahí en donde esto que tú llamas como esa asunción romántica de que si hay una división, de hecho no la hay. Porque incluso eso me parece como raro en Ana María, pues, ¿no? O sea, que todo el tiempo es como, sí, no es lo instrumental, sí, estas cosas se condicionan, sí, digamos, como lo técnico siempre está como condición de posibilidad, no sé qué tonta, pero al final usamos
usamos las TICs, ¿no? O las tecnologías de la información, o el Estado usa las tecnologías de la información, y las tecnologías de la información se quedan ahí. Es como que no salimos de esa, ¿no? Como que damos 2 pasos y luego regresamos. Entonces, quizás ver si, o sea, mi propuesta era ver si lo que implica la noción de tecnodiversidad ayuda a un poco ya dar por saldada esa cuestión, para que no pase lo que pasó, como decía Natural ahí, y Ana María vio así toda la metafísica de la naturaleza y tal. Y pues eso es lo que yo tenía que decir. Vale, no, me parece perfecto. Sosis, ¿querías o alguien más? Me estaba tratando de desmutar, pero fallaba porque tengo dedos grasosos. Asco mil, güey. Asco tus dedos, güey. Yo por eso ponía el texto de Simondón, porque como que me parece que algo que hace Huy para hacer esta onda de la cosmotécnica es recurrir precisamente a esta idea de Simondón, que puse el texto en la discusión del seminario de los viernes, el de origen, la génesis de la tecnicidad, ¿no? Porque me parece que justamente lo que está tratando de hacer para salvar que la relación entre naturaleza y humano sea un binarismo. Y Simondón lo plantea en términos de resolución de disparidad, por supuesto. Entonces, eso como que yo al principio, cuando les estaba contando el viernes de qué iba la onda, trataba de decir, bueno, es que también está el campo de lo simbólico, ¿no? Porque, o sea, como que Simondón sí está tomando en cuenta que el lenguaje es parte de los componentes de la tecnodiversidad, digamos, solo que Simondón no le llama tecnodiversidad, le llama technicity, ¿no? Entonces, como esta onda me parece que es lo que hace Huy. Claro, es una combinación entre Schelling y Simondón en ese punto, ¿no? Entonces, por eso dice, hay que recurrir primero a los mitos, como a los mitos fundacionales de lo técnico, pero lo que me parece que es la contribución que nos sirve en este caso para como salvar que sea un binarismo absurdo, es pensar en términos de resolución de disparidades, ¿no? Entonces él dice, por ejemplo, en el texto de Simondón, la disparidad es entre técnica y religión, entre ética y, no sé, saber o así, ¿no? Entonces, pero en lugar de pensarlos como líneas, digamos, justo porque no está pensando una linealidad del tiempo, no está pensando que primero ya religión, y luego a partir de la religión se desarrolló la técnica, o así. Nada de estas historias le funcionan a Simondón, entonces lo que hace es pensar, él dice en términos de fases, ¿no? Pero también cuando usa el término fase, dice, no quiero que piensen que otra vez es dialéctica, ¿no? Entonces que como que primero hay una y luego estás montando las otras, sino precisamente por eso es que lo pone en términos de disparidades. O sea, lo que dice es que hay estados de equilibrio, ¿no? Y la génesis de lo técnico viene de una resolución entre esos estados de equilibrio, ¿no? Pero claro, eso no te permite decir en ninguno, o sea, como que eso, la génesis no es el origen de nada, o sea, el origen de la técnica no es el libro del Génesis, ¿no? Es más bien como la génesis de la técnica es esa que opera en cada uno de los objetos técnicos. Entonces, por eso cada uno de los objetos estaría como relacionándose con las otras fases, ¿no? Y por eso siempre resolución de disparidad también con lo religioso. O sea, cada objeto técnico es también disparidad con lo religioso, con lo estético, con lo ético, ¿no? Entonces creo que eso es el movimiento, más bien a eso recurre Huy, que es lo que le permite a él hacer también ese movimiento para sigue hablando de lo natural. Él no le da ningún problema hablar de lo natural porque no lo ve como algo que le crea el binarismo. Le crea, si acaso, un entramado para un desequilibrio, y desequilibrios son buenos, porque de ahí viene lo concreto, precisamente, ¿no? Entonces, como que me parece que ahí sería bueno, tal vez, no sé si hayan revisado ese texto, pero a mí me parece muy útil para pensar como de dónde viene Huy cuando dice concreto y cuando dice que las tecnodiversidades. El otro lado de Schelling, pero ese es la... Sí, un poco... no sé si se fijan que intentamos responderle a Ana María, ¿no? Así como, no le respondimos perfectamente, hay que responderle, ¿no? De nuevo, creo que no vale la pena, de nuevo. O sea, es decir, creo que hay que asumir o hay que trabajar un poco lo que dice Emma o lo que señaló Emma, que estoy absolutamente de acuerdo. Es, a ver, ¿cómo tendríamos que asumir la conformación de la tecnológica, la configuración tecnológica de las propuestas de Yasnaya, por ejemplo, ¿no? Independientemente si tienen un componente oral o no. Sí, como el oral sería lo tecnológico, ¿no? En ese sentido se ha discutido mucho, por ejemplo, un texto de Walter Ong, ¿no? Sobre lo oral como una técnica,
¿no? También hay muchos textos de la tradición, eh, sobre todo griega, yo los conozco, ¿no? Donde se discute el oral como una tecnología de la palabra, ¿sí? Pero, digamos, tendríamos que encontrar esos elementos en los textos de los casos que ponen los autoras feministas para empezar a decir, mira, aquí no es, aquí se le va, ¿no? O sea, tenemos que asumirlo como tecnológico porque eso nos permitiría o transformar las circunstancias o darles el valor que tienen sin asumir, por ejemplo, que hay una naturalidad o una esencia de lo político, ¿no? En donde se pueda montar una autoridad. Estoy, ¿no? Hilvanando, ¿sí? ¿Por qué? Porque creo que un poco lo que señala Sosis ahorita me parece útil en ciertos espacios como respuesta a, ¿no? A cómo se tendría que utilizar, cómo hay que entender tal cosa. Pero si, digamos, seguimos en esta línea de, bueno, ¿cómo diablos hacemos una propuesta en ese seminario en relación con lo tecnológico? Pues, digamos, no sé si les parece así, ¿no? O sea, es decir, en verdad nos vamos a dos, tres textos, a la de Segat, a la de Yasnaya, y vemos dónde están encontrando, o dónde encontramos ciertos problemas, ¿no? Un poco como hizo Emma con algún texto de ese gato, ¿no? O sea, ¿dónde encontramos problemas de que ellos tienen, o sea, que ellas tienen problemas para conceptualizar en la constitución de corporalidades y en la constitución de comunidades cierto aspecto tecnológico, ¿no? No sé, digo, es una propuesta. Y después nos metemos a una parte más conceptual que Sosis estaba haciendo, ¿no? A ver, ¿cómo tendríamos que hacerlo, no? Lo tenemos que hacer al estilo Hugh, lo tenemos que hacer al estilo Simondon, lo tenemos que hacer al estilo Heidegger. Porque en este texto de Hugh habla de una cosa que él llama los cimientos, creo que es en la primera o segunda parte, le llama los cimientos de lo tecnológico, ¿no? Como que el monotecnologismo olvida los cimientos de lo tecnológico, ¿no? Y dices, bueno, ¿y qué es los cimientos de lo tecnológico? ¿No? Entonces, vamos, ahí hay una cosa que podríamos discutirle, ¿no? Nosotros, ¿sí? Pero no sé qué les parece, como para aprovechar las cosas que hemos trabajado. Porque una cosa sería, a ver, los casos, a ver, a esto sería un problema porque supondría tal cosa como lo ve ese gato o no lo está suponiendo, ¿vale? Y después, a ver, ¿cómo lo tratamos conceptualmente? ¿Con qué, artefactos o qué herramientas, con qué armas conceptuales lo discutimos? ¿Con Foucault, con Deleuze, no? No sé si soy claro. Es que, yo no creo que no, porque yo no entiendo la diferencia. Es decir, como que me parece que otra vez está haciendo una separación de los casos y esta gente que de verdad trabaja en las comunidades o así, y la teoría, ¿no? Entonces, como que me cuesta trabajo verlo así. Como que pienso que más bien, si vamos a pensar estos textos, va a ser como pensadoras serias, ¿no? Porque lo otro me está sonando como bueno, vamos a ver cómo lo resuelven y luego como que lo atacamos con teoría. No, sé, me refería metodológicamente. Me refería metodológicamente, como para comenzar de alguna manera. No estoy diciendo que en el momento que encontráramos el problema, ¿no? Tendríamos que conceptualizarlo, ¿no? O sea, dentro de los textos, de los casos, ¿no? Un poco lo que hizo Emma, ¿no? A ver, mira, aquí cuando dice, ¿no? Del cuerpo, de las corporalidades y la tecnología digital que no sustituye la presencia, pues es como una opción, ¿no? Pero no sé. También está, digamos, un poco retomando, por así decirlo, un caso, está el ejemplo que usa Huy de, digamos, del racismo, ¿no? Y que en cierto modo creo que está suponiéndose a la hora de, digamos, como construirse comunidad. Es decir, si la digamos, si el racismo o los distintos modos de operar de la discriminación podemos considerarlos como tecnológicos, en cierto modo, la construcción de comunidad, al menos desde las premisas feministas que hemos revisado, también está reproduciendo como cierta respuesta inmunológica, digamos, retomando como estas metáforas biológicas que usa Huy, para construir comunidad. Y creo que podríamos quizá problematizarlo desde ahí. La bronca es que también siento que, y creo que también es algo en lo que se cae, digamos, como en el espacio que compartimos con el AE, que es darle una, digamos, o suponer una cierta definición de lo tecnológico
muy amplia, digamos, como muy, muy amplia y que, digamos, no hay como una claridad, entre comillas, de los alcances que puede o no tener. No sé si me explico. Sí, me parece también buena la propuesta de Rodrigo, ¿no? O sea, porque en el texto de Hugh es muy claro, ¿no? La relación de lo inmunológico, tomando lo tecnológico y lo político, acusando de racismo completamente al Estado-nación, ¿no? O sea, ahí está utilizando la noción de biopolítica de Foucault, pero en el sentido tecnológico, no en el sentido político, ¿vale? Y entonces... Es como esta cosa de que dice Sloterdijk, ¿no? Sobre las esferas de inmunidad y no sé qué, ¿no? Sí, pero eso lo tomaron de Foucault, o sea, de defender la sociedad. Esos planteamientos son de defender la sociedad de Foucault, ¿no? Y Sloterdijk y Espósito lo han estado trabajando, ¿no? Para tratar de fundamentarlo conceptualmente, porque normalmente esas afirmaciones de Foucault no son conceptuales, en verdad son apuntes de clase, ¿no? Donde él estaba... Claro, pero o sea, como esa cosa, además de hacerlo desde lo técnico, lo hace como claramente Sloterdijk. Bueno, no sé, yo no he leído esto. Sí, mucho más Sloterdijk, obviamente con su resabio heideggeriano, ¿no? Que según yo se le cuela a Hugh también, pero bueno, ¿no? Por alemán. Pues no sé, supongo, ¿no? Pero ahí, me parece buena propuesta, porque según, pues por lo menos en el texto de Hugh, los estados están más preocupados por autoinmunizarse frente al enemigo, ¿no? Que el cuidado, ¿no? Entonces ahí tienes una clara distinción que podemos cuestionar con las feministas, ¿no? Claro. Y que creo que... De hecho, es también una cosa que dice Segato en esa entrevista, ¿no? O sea, como una de las estrategias del fascismo es la de hacer un enemigo en común. Y es como, por eso ella quiere hacer como toda esta política de la amistad, justo pensando, digamos, como otras redes que no sean solamente a partir de... Yo lo estaba pensando, perdón, Emma, estoy de acuerdo, ¿no? Pero creo que el punto fuerte del texto de Hugh es que dice que el Estado-nación y sus estrategias han fallado por su monotecnologismo. O sea, eso creo que es muy importante para nosotros, es decir, a ver, hay que, o sea, vamos, como feminista o como anarquista, como marxista, tú puedes decir, el Estado falló, ok, y tú das razones, en verdad, o de cuerpos, o de políticas, o de gestión de recursos, ¿vale? Pero Hugh lo que está diciendo es falló por cuestiones tecnológicas, güey. ¿Sí? Esto a mí me parece muy valioso. ¿Por qué? Porque nos da pie para pensar que el Estado-Nación es una máquina, digamos, tecnológica en sentido fuerte, no metafórica, y que las configuraciones tecnológicas, para utilizar lo que hizo Erika, ¿no? Que son las solidaridades, ¿no? Concretas, sí se le pueden oponer, ¿no? Creo que y que el cuidado es una tecnología, no solamente es una técnica de cuidado del otro, ¿vale? O sea, como a veces se utiliza, es que el cuidado es una técnica de cuidado o de protección de la vida, ¿no? No, claro. Es algo y sin tecnológico. Embargo, eso me dio mucha curiosidad en Yuk Hui, en este texto, que justo el único momento en el que dice, hemos visto solidaridades concretas, digamos, como dándose en la pandemia, justo cuando las enuncia como eso, ¿no? Como aquellas que, digamos, que se presentan cuando necesitas ir al súper y tú no puedes hacerlo, cuando vas al hospital y alguien te da una máscara, y no sé, dice otras dos cosas, ¿no? O incluso como... No me acuerdo. Bueno, dice otras dos cosas más, ¿no? Y entonces parece que eso, claro, se nos puede colar por el tema de, entonces las tecnologías de la solidaridad, las solidaridades concretas tendrían que ser las de estos cuidados, ¿no? Pero después, más adelante, cuando dice como en las posibilidades que nos brinda pensar las infosferas, está de las tecnologías alternativas como no solo digamos, como las networks sociales, sino las herramientas colaborativas, pero también estructuras digitales. Y eso me parece interesante porque en esto que yo decía la otra vez sobre
digamos, sus ejemplos sobre la cuestión en Hong Kong no son solamente como cómo la gente salió a marchar a las calles, pues, ¿no? Y no son solamente tampoco como digamos, como los jóvenes o la banda que estuvo ahí usó las tecnologías, sino más bien como, digamos, como se propiciaron estas condiciones de redes que eran, me queda nada más decirlo así, como de cuerpos orgánicos, ¿no? y cuerpos no orgánicos, pues, ¿no? O sea, pero es que está bien fea esa división, pues, pero saben a lo que me refiero, ¿verdad? Y entonces, como que quizás eso, lo importante sería eso, o sea, porque sí creo que hay en Yukhui esta cosa como de, bueno, sí, el Estado falló y hay que pensar lo del Estado, digamos, otras conformaciones de Estados, porque él sí está pensando como a huevo, o sea, sí hay que hacer otras Naciones Unidas, pero como más chidas, ¿no? O sea, como tecnológicas reales. O sea, sí piensa como la globalización es bien, siempre y cuando no sea una homogeneidad, sino más bien respete las diversidades. Pero en esta problematizar las diversidades sí hay que ver entonces cómo instanciamos estas relaciones que son como ambivalentes, pues, y ya, no sé. Yo creo, me dejas, creo que ibas tú, pero si me dejas, lo que quisiera decir es que, a ver, cuando hay una parte que lo citó ahorita Sandra en el espacio de discusión, cuando habla de lo político, ¿no? Recuerden que el virus le ayuda para pasar de lo tecnológico a lo político. Él quiere utilizar, eso, hay que utilizar este virus, ¿no? El concepto de virus como político y como tecnológico al mismo tiempo, pero también biológico. Piensa en todo, absolutamente cibernético. Sí, es un plano de inmanencia tecnológico lo que está él pensando. O sea, no hay diferencia en fases o en áreas, ¿vale? Entonces, como el Estado-Nación, ¿por qué el Estado-Nación fracasó? Fracasó en términos tecnológicos. Lo muestra que no ha podido contener la propagación de un virus en términos informacionales. Y eso le ha exigido que los Estados-Nación crean ¿cómo les llama? Infoestrategias, infoesferas. ¿Sí? Uh-huh. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Está tomando la cuestión de lo digital en serio, políticamente en serio, con una relevancia ontológica y metafísica fuerte. No sé si soy claro. O sea, es decir, está tomando, vamos, cuando dice, hay que construir nuevas instituciones digitales, ¿no? O sea, ¿a quién se le ha ocurrido que, por ejemplo, las redes sociales tengan un peso real, ¿no? Político, ¿no? Cuando todo mundo, siempre hay un dejo de desprecio a las cosas que pasan en Facebook o en Twitter. Y él dice, no se queda ahí. Y cuando no esté ese desprecio, perdón, o sea, terminan siendo cosas como, claro, la primavera árabe solo pudo ser posible a partir de Facebook, ¿no? Y ese tipo de... Hugh, eso es bien interesante. Hugh comparte una premisa, creo que está con el seminario. O sea, que, por ejemplo, la cultura hacker o los wikipedistas, o sea, digamos, los grupos que se dedican a hacer activismo digital, no tienen una teoría fuerte. Ahí está en la cita de... Claro. Ajá, o sea, no tienen una teoría fuerte y que por lo tanto no les permite concebir lo que hacen en términos políticos. ¿Sí? Ya puedes ir a decirle a los del rancho que ya tienes un filósofo que te respalda. Yo te lo dije, pero... sí, es cierto. Ahora tienes otro. No me pela. Es que ellos no tienen una teoría, por lo tanto, todo el trabajo digital no se le da un valor fuerte. Hugh, eso es lo que está intentando hacer, ¿vale? Al momento dice, el Estado-Nación cayó. Lo que hace, para recurrir a eso, cayó por un virus informático, ¿no? Para eso ha recurrido a crear infoesferas, que lo que implica es una pelea con otros Estados-Nación por la verdad, ¿no? Y entonces, por eso él odia las fake news y dice, los estados son los que producen las fake news, porque así controlan, ¿sí? Los espacios tecnológicos de las comunidades, ¿sí? Ok, entonces, por eso él una y otra vez dice, no, vamos a fijarnos en las solidaridades concretas, pero no tanto en lo de Yasnaya, por ejemplo. O sea, sí, también, pero en Facebook, o sea, compartir una cosa u otra, ¿no? Platicar de una cosa a otra, ya está generando eso ya es político, ¿no?
para él. Pero incluso yo creo que, pero es que yo difiero, o sea, porque de verdad el vato cuando dice esta cosa como de, no esta manera en la que usamos WeChat o Facebook o lo que sea, ¿no? O sea, sino más bien en las maneras en las que, de hecho, producimos esas redes. O sea, producir las redes no implica ni copiar, digamos, como otro Facebook, pero digamos, como para nuestra comunidad hack, ni solamente asumir que lo que hacemos en Facebook es lo mismo que lo que hacemos fuera, pues, sino es una especie como de mediar, sí, no sé cómo ponerlo. Es que, a ver, voy a tratar de elaborar, ¿vale? Cuando una vez antes de que trajéramos a Hugh le decía a Ana María, oye, pero ¿por qué utilizamos las tecnologías hospitalarias en términos del Estado-nación y del estado de excepción, ¿no? O sea, eso para Hugh es monotecnologismo, ¿vale? Y las redes sociales, como se utilizan ahora, son monotecnologistas, ¿vale? Porque es una lucha por a ver quién gana, si China o Estados Unidos, pero todos en relación a la producción capitalista, ¿vale? Están articulados de esa manera. Entonces yo le decía a Ana María, a ver, no podemos pensar otra manera de interactuar con el virus que no implique, ¿no?, meternos a la casa. Es decir, puedes, en términos de información, puedes evitar la propagación de una información, ¿no?, con recursos tecnológicos que no sea el Estado-nación y el estado de excepción, ¿sí? Eso es un poco, creo que lo que está detrás de la pregunta de Hugh, ¿no? Claro. Sí, por eso creo que yo la vez pasada, en la sesión de Ana María, o sea, trataba de ponerlos en términos de lo inmunológico, de la inmunología. O sea, eso visto como una técnica, ¿no? Y que puedes usar en términos de usar cuando eres estado, dirección técnica, y por eso me parecía muy interesante que lo ponga en términos de metáfora, ¿no? Porque entonces lo que tienes cuando haces eso, separas significante de significado, separas estado de la técnica, y equiparas uno al otro además, y por eso uno puede usar al otro. Pero y cuando habla de inmunología en términos de la solidaridad concreta, lo que dice, bueno, pero piénsate cómo sería inmunología en términos técnicos, ¿no? O sea, la inmunología como una tecnología de lo vivo. Y claro, no está pensando que lo vivo sea algo separado de lo técnico, está pensando, entonces piénsatelo en términos de una génesis, ¿no? ¿Cómo actúa el virus en términos genéticos? Y eso sí sería un pensamiento, porque ahí puedes además hacerlo en términos genéticos desde la técnica, precisamente porque no tienes nada como el origen originario del virus, ¿no? Entonces, por eso creo que la pregunta es, bueno, ¿cómo te haces para pensarte el virus en términos genéticos? Y eso te daría una inmunología concreta, digamos, ¿no? Entonces, ahí sería pensar frente a una herramienta, la herramienta inmunología metafórica del Estado, la herramienta inmunología como no como herramienta, como una técnica, ¿no? Lo que para mí también no es tan claro y que supongo que por eso no le damos a los ejemplos es la respuesta, ¿no? Creo que lo que hace es proponer, preguntarse, bueno, pues tal vez es eso, la demanda como extra Hui, que él solo como que ahora lo está preguntando. Pues sí, pero ¿cómo sería esa genética o esa génesis, pues, del virus en términos técnicos, ¿no? Como que eso no está, pero tal vez también él no lo puede entregar, porque pues él no es virólogo ni nada de eso, ¿no? No sé. Claro, pero un poco también, por eso empecé a hablar de la cibernética en el AE la vez pasada, que es lo que hemos discutido aquí, ¿no? Que la cibernética nos permite, o sea, porque es un pensamiento tecnológico, nos permite evitar las distinciones entre natural, artificial, ¿no? Lo humano, lo animal, lo muerto, lo vivo, ¿no? El virus o sea, la concepción de un virus es completamente cibernética, ¿no? Y la forma como están tratando todo con epidemiología es como un recurso, sí, biopolítico, pero la biopolítica está basada, como la conceptualiza Foucault, en cuestiones tecnológicas cibernéticas, ¿no? De propagación de información, de contención, de obstáculos, ¿vale? Para esa transición. Sería la vía, ¿no? Pensar virus, forma de distribución del virus, ¿no? Eso sería pensar el virus en tanto que técnico, digamos, ¿no? ¿Cuál es la forma de distribución del virus? Y como una estrategia jerárquica choca con la otra, porque justamente no sería esa, ¿no? Y de hecho, eso es lo que dice Hugh, es decir, la propagación del virus muestra, ¿no?,
que el Estado-nación, la forma Estado-nación, incluso la forma capitalista, no puede hacerse cargo de eso. Que es un poco lo que, ¿se acuerdan? Que leímos a Tikkun hace mucho tiempo. Tikkun señalaba un poco esto también, ¿no? Que tendríamos que concebir una noción de poder en términos cibernéticos, ¿sí? Contraponiéndoselo a Foucault, ¿no? Porque Foucault, su noción de poder de una acción que actúa sobre otra acción, se parece mucho a la lagmática en Simondon, ¿sí? Pero los tikkunianos o los del Comité Invisible decían, no, tenemos que darle una vuelta de giro ahí, ¿vale? Una vuelta de tuerca para que tenga sentido fuerte, ¿vale? Y es que también, ahora estaba pensando, la estructura de Estado-Nación está basada en el modelo orgánico. Por supuesto que por ahí le está dando Huy, porque de eso se trata el último libro, ¿no? De por qué ya no sirve para pensar el modelo orgánico. Entonces, justo, si lo que tienes es esta estructura de la totalidad que engloba sus partes y que si le quitas una parte ya no sirve y se regenera, etc. Esa, digamos, sería la estructura del Estado. Y además de cómo está reaccionando el Estado frente al virus, ¿no? Y que justamente su forma de replicación es solo la producción de otros, ¿no? Y su forma de relación con los otros es solo de partes, pero que el virus no hace para nada ninguna de estas cosas, ¿no? Ni se replica, vamos, no necesita de otros para replicarse, o sea, como este tipo de estructuras serían las que le permitirían ir más allá del organismo, ¿no? Claro, y además también está esta cosa de su último libro, que es lo de la recursividad y la contingencia, ¿no? O sea, de hecho, justo las solidaridades concretas serían como para él aquellos resquicios de estas contingencias que, digamos, como que se inscriben en el marco de como la infoguerra, ¿no? Lo que llama la infoguerra, como esta cosa en el que ya estamos, pues no hay manera. Ese es nuestro paradigma. Uh-huh. Sí, claro, o sea, digamos que la infoguerra tiene más la estructura de un virus, ¿no? De propagación de un virus. Y, ¿sí? O sea, eso no quiere decir que no haya todavía guerras orgánicas, ¿no? Claro. Pero de cualquier modo, como si quieres reaccionar ante eso, más bien esa sería la propuesta como política. Si quieres reaccionar ante una guerra de este tipo, una guerra virulenta, pues no puedes tener una estrategia política que se desarrolló para reaccionar ante guerras orgánicas, ¿no? Porque esa sería como la propuesta de acción. La introducción del texto sobre el modo de existencia de los objetos técnicos, si le echamos otro ojito, hace una distinción entre... ¿Qué? Nada, perdón. Bueno. ¿Ya te sacaron líquido de las rodillas o qué pedo? ¿No? Sí. Ok, no. Amiga, tienes mucho dinero entonces ahora. Digamos, dice, si quieren se los pongo, déjenme buscárselos y se los pongo, ¿vale? Para que sea más fácil. Espérenme. Justo lo que estaba diciendo es que está bien, o sea, tenemos tatuada esa introducción en las rodillas, la sabemos de memoria, tú suéltalo. Tiene que ver, digamos, entre la forma del poder, la forma en cómo se ejerce el poder político y lo tecnológico. Y Simondon sí dice que normalmente el poder político va retrasado como en términos tecnológicos, ¿no? Que quiere utilizar tecnologías pasadas para acontecimientos tecnológicos más recientes. O sea, Hugh está citando casi de memoria a Simondon, ¿no? Espérenme, es que no lo encuentro. Lo acabo de citar en el textito que me publicaron ahorita en la revista Máquina. Autopromoción. Exacto. Léanlo, carnales. Cítenme. Pónganle like. Sí, ayúdenme. No, sí lo leí, pero empiezas a hablar de Benjamin más bien, ¿no? No. Ahí dejé de leer, ¿no es cierto? Ay, dijiste, vale, padre. Yo soy Huniana. ¿Cómo sería Hune? Sí, otra vez. ¿No? Espérenme, no lo encuentro. Es que ahí Huniana, ¿no? Pues no sé. Pero, bueno, la idea es que es eso, un poco lo que también dice Sosis, ¿no? Frente a un acontecimiento que tiene que ver con formas de tecnología digital, o sea, o cibernética, para usar la palabra,
el Estado utiliza mecanismos o técnicas como el estado de excepción, que ciertamente es moderno, ¿no? Y que es más avanzado que una guerra convencional, pero que es la única herramienta que tiene y que no es adecuada para una respuesta a un acontecimiento cibernético, para decirlo así, ¿no? Pero no la encuentro, maldita sea. ¿La introducción dices? Sí, pero es que ahí en el artículo está citado tal cual la parte que quiero. No, quién sabe. Bueno, no importa. Mira, tengo algo del modo de existencia de digital. Los objetos técnicos concretos se mueven hacia el objeto natural. Crea su sistema interno y lo incorpora como parte del mundo natural. Es que es eso. O sea, tú estás pensando, no hay ninguna distinción entre natural y técnico cuando piensas virus, por ejemplo. Sí. Espérame. Es esta parte. ¿Lo voy a poner acá? No había visto que Floridi, lo de las infosferas, eso Floridi. Sí. ¿En serio? Eso no lo había. I fucking told you. Sí. A ver. Esa es una parte, la estoy poniendo en el grupo, bueno, en la parte de discusión. Sí lo dijiste, ¿verdad, Rodrigo? Sí. Sí. O sea, ¿tenía razón desde el principio? Ay. No, o sea, digamos, solo digamos en aludir a que está discutiendo con Floridi un poco para quitarle esa hegemonía de nombrar lo informático por sus carencias ontológicas, por no discutir desde Stigler o desde Simondon. Ya. Vale. Digamos sí, pero que aquí su teoría de la información todavía es muy orgánica, o por así decirlo. Sí. Sí, normalmente le suele pasar a los de la tradición analítica. No, estoy jugando. Pero sí. Sí, o sea, lo que echa en falta aquí, Simondon, al menos en esta parte, es que el poder, el poder político, si no utiliza las formas de lo tecnológico, las estructuras, ¿no? De lo tecnológico, pierde su poder, ¿no? O sea, como dice Simondon, fallan. No se convierte, él lo dice, se convierte en retórica, ¿no? Se convierte en puro choro, que es básicamente lo que está diciendo, que es la soledad abstracta, puro choro, ¿no? Y es sobre, esta experiencia del hombre trabajando con herramientas, ¿no? Sí, por eso el Estado funciona así actualmente, ¿sí? O sea, a mí me parece importantísima esta cita de Simondon, ¿no? Porque le da mucho sentido a lo que está haciendo. No sé qué les parece. Todos leyendo. Oigan, carnales, leer es una técnica pasada, güey. Voy a hacer una visualización para ustedes, espérense. En R, güey. Sí, pues. Sí, según yo, es muy cercano, esto es muy cercano a Benjamin, pero eso es mi choro, ¿eh? O sea, eso es algo que tengo que probar, ¿no? Pero es muy cercano a la cuestión de estetización de la política y politización del arte, ¿no? En Benjamin, ¿no? Porque más o menos de eso dice Benjamin, en la estetización de la política no se trata de poder, sino se trata de un efecto estético, ¿no? Básicamente como de los memes que odia tantos Yu-Hugh, ¿no? Que en ese texto dice, ¿Te sentiste personalmente atacado? No, creo que tiene un punto, aunque en verdad su base teórica es Heidegger, o sea, ¿no? Yo sí creo que él piensa que los memes utilizan lo real como un stock de existencias, ¿no? Como de supermercado, ¿no? Así como, ay, bueno,
¿no? Para ser explotadas. Pero bueno, no sé, ¿quieren dejarle